amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irn Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos en este sábado 9 de noviembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, todavía el día de ayer les presentaba parte de esta entrevista en donde Carmen Aristegui, de manera desesperada, entrevistó a la ministra Norma Piña, en donde pudimos observar también que se sentía decepcionada Carmen Aristegui, puesto que no quisieron abundar más en el tema, que el proyecto del ministro Alcántara Carranca no fue simplemente, ahora sí que, discutido en el fondo. Y eso es algo que le reclamó, puesto que comentan que los ministros, o sea, este bloque, ya vimos que quedaron de 7, no se pusieron fuertes, firmes, para poder decir que se tiene que hacer ese análisis. No, bueno, pues si vimos que quisieron hacer sus cochinadas y ni así pudieron. Pero ojo, puesto que en esta entrevista que tuvo Carmen Aristegui con una de sus compañeras del programa, de periodista a periodista, simplemente se le salió del guión esta periodista invitada y le dice la realidad de las cosas a la señora Carmen Aristegui. Simplemente vimos una corte que no estuvo en una discusión de forma jurídica, sino más bien parecía una disputa política. Y nos ha quedado más que claro que estos miserables, de manera descarada, ese día martes 5 de noviembre, abiertamente dijeron que estaban del lado de la oposición. Y Norma Piña, siendo la líder, líder del cártel de la toga, puesto que, no bueno, fue aberrante las dos ocasiones en las que quiso simplemente frenar lo que ya era una decisión tomada. Le dolió mucho la traición, pero así, de igual forma, se hingaron a Carmen Aristegui en su programa por estas declaraciones de la periodista invitada. El proyecto del ministro González Alcántara Carranca, yo digo que era un favor gigante al régimen, porque dejaba la elección de ministros y el Tribunal de Disciplina, al que acotaba un poquito, pero eliminaba esta intransitable elección de jueces y magistrados. Totalmente, Carmen. Pero no la tomaron. Pero a ver, pero es que ahí vamos, y la discusión va a estar así en el futuro y en la historia. Ese es el punto. Se estaba manejando la Corte como un ente político, no como un ente pura y absolutamente judicial. Ese es el punto, Carmen. Ese es el punto. ¿Qué corte era? Y es que esos personajes, el mismo Luis María Aguilar que vimos en la fiesta de Collado, esos mismos ministros que jugaron al poder, no, pues ahora están ahí y esos resolvieron. El punto es ese, la esencia es ese, Carmen. El poder judicial. ¿Cuál es el papel histórico que debía jugar y que no jugó desde antes y cuál tenía que jugar ahora? En efecto, tú dices, el balón ahí estaba. Yo también lo creo. Pero era un balón político, no era un valor político jurídico, sin duda. A ver, político jurídico. Imposible de que no fuera político, pero era político jurídico, jurídico político, como lo quieras ver. Pues sí. ¿Le toca a la Corte? Eso tienen que dirimirlo las grandes mentes. O sea, yo he visto a Juan el exministro de la Corte y exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ha dicho Valadez. Diego Valadez. Diego Valadez lo ha dicho insistentemente. Las reformas a la Constitución no se pueden revisar por esa guía. ¿Hasta dónde era posible llevar más allá a la Corte? Es una discusión muy fuerte, como la que hemos llevado, Carmen. Como haya sido, ganó la procedencia. Y así no fueron al fondo. Para mí ese es el tema. Independientemente de esta discusión de si podían o no, si los criterios de antes, después y de lo que sea, eso desde luego es un asunto fundamental. Así pero es. Al final, el momento clave y para la historia era que decidieron plantear que era procedente revisar la Constitución. Se votó y se ganó esa postura. Punto.
y los que votaron en contra tendrían que respetar esa mayoría que dijo se puede, vamos al fondo, pero no quisieron, no aceptaron que Pérez Dayán iría por el sobreseimiento y que entonces 4 votos no los tenían y entonces paremos aquí. Y nos quedaron a deber absolutamente todos, porque esa corte tenía que haber discutido el fondo del asunto, no solo el proyecto, sino el fondo del asunto y poner a votar el fondo del asunto. Y ahí hubiéramos querido ver a Pérez Dayán votando una vez perdido el punto de la procedencia. A ver, ¿de qué estamos hablando? De una cosa histórica. Yo creo que Pérez Dayán debería tener que hablar y sería decirlo. Bueno, invitado está. Sí. Le hemos invitado a todos los ministros, algunos han aceptado, otros todavía no. Y todos tienen que hablar de toda su trayectoria, porque no puede salir ahora un ministro a decir hicimos todo lo que pudimos hacer, como adalides de la jurisprudencia y no pueden. Porque no es cierto la historia que tuvieron, la trayectoria que llevaron a esto. Hay muchos abogados, conozco bastantes, que dejaron de litigar hace muchos años y gente respetabilísima, porque se hartó de la corrupción en el Poder Judicial y lo dicen con todas sus letras. Y también de su cercanía con el poder. A ver, no hay duda de que tenemos un problema gigante en la justicia. Nadie podía ponerse a defender el sistema judicial en México per se, porque con los grados de impunidad que existen y de todo lo que sabemos que hay en la justicia en México, eso no hay duda de eso. El diagnóstico es compartido por todo el mundo. El tema es si esta es la reforma, si esta es la respuesta para esa problemática. En mi opinión, es definitivamente no. Como decían los jóvenes estudiantes en la calle, reforma judicial sí, pero no así. Exacto. Porque aquí lo que estamos viendo es la captura del Poder Judicial en algo de hiperconcentración y hacia allá nos dirigimos y ese es el tema. No solo es la captura, Carmen, es los riesgos reales de que poderes fácticos se apoderen de espacios de control en la justicia. Pues nada más, eso estaba en la mesa de los ministros. Sí, claro, pero todos, exactamente, todos nos quedaron a deber. No solo el martes negro, sino desde su historia, su propia historia cada uno, hasta eso. Y cada uno deberá responder por qué lo hizo, ¿no? Y no victimizarse y no de salir como adalides. No es el momento de eso. El momento es de asimilar y asumir lo que hicieron cada uno, el papel y cómo lo hicieron. Y en efecto, nos quedaron a deber en los análisis profundos para poder definir y que esos análisis hubieran ayudado también a la construcción de unas leyes secundarias que deben de ser escuchados sin soberbia por el Poder Ejecutivo. Porque no es inviable y eso hay que asumirlo. Y los riesgos que existen ahora con Trump y los mismos que ya tenemos internamente son muchísimos, crecieron, cambiaron. La lógica cambió. Tenemos un México antes de Trump y vamos a tener un México después de Trump. No, bueno, eso ni duda cabe. Va a haber un México antes de Trump, después de Trump, un México antes de la reforma judicial, un México después de la reforma judicial, un México antes de los órganos autónomos, un México después de los órganos autónomos, un México antes de la reforma militar y un México después de la reforma militar y demás cuestiones que están en curso en algo trepidante. Estamos ya con la respiración cortada de la cantidad de eventos y situaciones trascendentes en tan corto tiempo, acelerado el proceso de aprobaciones de estas reformas heredadas por el sexenio anterior y que se están cumpliendo a pie juntillas. Estamos hablando de que no hay una discusión de ningún tipo, en realidad no hay una discusión porque hay un propósito, todo parece indicar un propósito de sí, instaurar un nuevo régimen. Y preguntémonos otra vez, ¿qué tipo de régimen es el que se está construyendo? ¿Qué tipo de situación es la que se está dando? Y nuestro buzón de voz, que no... Bueno, pues ustedes escucharon simplemente, pues para muchos no fue una discusión jurídica, simplemente se trató de un pataleo político que trató de hacer, pues, esta corte y estos 8 ministros, aunque al final simplemente uno dijo que no. Pero para todos creo que ha quedado claro que simplemente ese último escudo que pretendía tener la oposición ya se perdió. Ya no cuentan con ello. Y ahora pues se tienen que resignar simplemente a llevar el proceso para las elecciones del próximo año. Así es como su cara, la periodista le dice a Carmen Aristegui, pues que sí, que tal vez sí faltó discutir el fondo, pero en sí vimos un circo
político y no jurídico, como debió realmente plantearse. No, pues, y las maromas que se aventaban de pena ajena. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.